Empezar con buenos días, buenas noches, perdón, buenas noches con todos, ¿sí? Vamos a tomar lista para poder orar. Oramos primero, luego tomamos lista. Bienvenidos todos. Espero que hayan repasado. Un ratito, muchachos, estoy acá viendo mi lista. Muy bien, vamos con la última clase de este curso, que espero que haya sido de bendición, que espero que haya sido interesante, que algo haya quedado y cuando vayan a Historia Eclesiástica 2, ¿no? Puedan responder preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles eran las herejías? ¿No? Las planes de persecución, de los personajes principales, el pensamiento. Vamos a orar primero. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias por reunirnos una vez más, Señor, en esta última clase y que podamos, Señor, repasar, refrescar, Señor, ciertos conocimientos y sobre todo aprender a reflexionar acerca de la historia para aplicarla en el presente. Te pedimos tu ayuda y tu guía, tu sabiduría, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en esta noche, a todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a tomar lista. Un instante, déjenme que acá. Vamos a tomar lista. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Como dice mi Puede hermana prender su mayor, audio, saludar un ratito al público, dedicar algo. bendecido, esperado y en victoria. Tú estás ¿cómo se llama? Rey de la Luz. Así dice mi hermano. Bendecido. Muy bien. A ver, vamos a tomar lista. Ahí escucharemos su voz, ya que están un poco tímidos hoy día. Listo. A ver, ¿dónde está la lista? Ah, aquí está. Vamos primero. En mi lista sale primero Brigitte Adi de la Cruz Poma. A ver, Adi, hermanita, ¿está por ahí? Creo Sí, que... pastor, buenas noches, Buenas presente. noches. Buenas noches, presente. Bueno, Roger Luna ya lo hemos funado ya. Le avisas a Alex, a Roger, que no sé si lo conoce, creo que sí, creo que no. Bien, Cristian Villalta, y no es familiar del pastor Villalta. Bastante, pastor, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Astrid Vega, no la veo. Seguimos. Marta Maldonado, Buenas noches, pastor, presente. muy bien. Ana Carrión, Buenas noches, pastor, presente. buenas noches. Dana Poma, Buenas noches, pastor presente. Daniel Romero, Presente, pastor. Buenas noches. buenas noches. Rosa Medina, Ay, presente, pastor. Buenas muy noches a bien. todos. Blanca Gui, ¿no está Blanca? Ya hay dos que no están. Fiorella de la Cruz Poma, Buenas noches, pastor presente. ¿cómo está Fiorella? Eschelin Iturrizaga, no lo veo. Bien. Kelly Advíncula, Hola, pastor, buenas noches, presente. buenas noches. Bueno, Gustavo ya nunca se presentó. Una sola vez, una sola clase vino. Héctor Guillermo igual estuvo en una clase. Ya. Eli Medina. Presente, pastor, buenas noches. Y muy buenas noches. Y Alex Romero. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Alex. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos, ahora sí, ya no creo que tenga tareas futuras, no hay un Pastor, curso, ¿no? Este es el último curso. ¿Y quién entró que me está saludando? Astrid. pastor, buenas noches. ¿Cómo estás, Astrid? Presente, disculpe la hora. No te La preocupes, tardanza. está bien. Ahora sí, ya no tiene tareas, me imagino que ya ha terminado todos los cursos, este es el único curso que falta. Así que prenda su cámara, esté atento, ya no se distraiga escribiendo otra cosa.
Más tarde chatea con el que tiene que chatear, ¿sí? Esta clase va a ser full participación y voy a anotar quiénes participan, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es un pequeño repasito para introducirnos a lo que es la clase de hoy. Y si usted ha visto el sílabus, ya estamos cerrando, ¿no? Vamos a hablar acerca del Concilio de Nicea y el legado de la iglesia o de esta parte de la historia de la iglesia. Pero es bueno hacer un repasito, ¿sí? Es bueno hacer un repasito. A ver, por ejemplo, hemos tenido 7 clases y comenzamos con un poco viendo el concepto de historia, distintos conceptos de historia, por cierto, pero sobre todo uno que es propio de la cosmovisión cristiana, ¿no? A ver, ¿usted qué me puede decir sobre eso? A ver, ¿cuál sería la postura cristiana de la historia? ¿La tiene a la mano? A ver, dígala, suéltela. Hemos hablado de eso, por si acaso, ¿eh? A ver, ¿tiene alguna opinión? A ver, prenda su micrófono. ¿Cuál es la postura cristiana sobre la historia? ¿Mm? ¿Nada? ¿No hay ninguna? Ujú, interesante. Es una pregunta muy sencilla, ¿eh? Si usted es un cristiano y está estudiando historia, ¿cuál es su postura frente a la historia como cristiano? Es sencillo. Clase número 1. A ver. Pastor, buenas noches. Buenas noches, hermana Blanca. De paso le pongo su té de tarde. A ver, un ratito. Una Blanquita. A ver, hermana Blanquita, ¿algo que decir respecto al tema que estamos tocando? Sí, pastor, solo le digo que con la misma vara que medimos, seremos medidos. Muy bien, muy bien. Justamente por eso, como me midieron de alumno así, ahora yo mido a los alumnos así. Así como me Ya, midieron, ahora yo mido. Ahora yo mido. ¿Sí? Muy bien. Mamita Blanca, ¿algo que decir sobre el tema o no? medir. ¿Cuál es la postura de la cosmovisión cristiana sobre la historia? Es muy sencillo. Nuestra postura es desde que, ¿cómo se llama? Es cristocéntrico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ya vemos, ya, A ver, un ratito, stop. No me floreen, no me gusta que me floreen. No necesitamos un análisis desde Génesis al Apocalipsis, es una simple y sencilla frase. ¿Cuál es la postura de la cosmovisión cristiana sobre la historia? Es sencillo. Vamos a pensarlo para que se quede fijo, ¿no? Independiente del color político que usted tenga, por quien haya votado o no, ya hay una persona elegida para ser presidente. ¿Podemos confiar que Dios tiene el control? ¿O será que Dios se le escapó y llegó alguien al poder que Dios no quería? Pastor, ya sabemos de que Dios es el que tiene el control absoluto, Él es soberano. Amén. Y por eso vemos desde un principio, por ejemplo, para que acaso desconocía Dios que iba a haber una Jezabel. No, no, sí lo sabía. ¿Acaso Ya, Dios desconocía que José iba a sufrir? ya. Tampoco Y en desconocía. resumen, ¿cómo podríamos definir entonces la En resumen, que cosmovisión tiene el control cristiana de la absoluto historia? de todo, ¿no? O sea, la providencia del Señor. Lo vamos a decir Todo es para... lo vamos a decir en términos históricos. Dios es el Señor de la historia. ¿Sí? Amén. Así de simple, y anótelo ahí, anótelo. Dios es el Señor de la historia. No había que hacer mucha vuelta, ¿no? No le voy a preguntar, porque no se va a acordar ya ni del Cronos, ni del Kairos, ni del León, ¿no? Y si alguien se acuerda, le pongo ahorita punto. Si se acuerda, a ver, porque lo mencionamos, ¿sí? Ahora, esa postura, vamos a tratar de hacerlo más rapidito, de la cosmovisión de la historia, la cosmovisión cristiana de la historia, nos va a hacer entender el marco en el cual nace la iglesia, ¿no? La iglesia nace en un marco socio-histórico-cultural, una preparación histórica, el momento exacto, y hubieron varios factores que contribuyeron a eso. ¿Puede mencionarme algunos de esos factores que contribuyeron al nacimiento de la iglesia y a su futura expansión? Sí, La diáspora, Sí, A ver, sí, sí, sí. vamos por partes. Primero Fiorella, luego Eli. La solo, ¿Ya? paz romana, las Ale, 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 carreteras que... Alex, como dice Alex, a ver, en orden. Yo sé que todos saben,
No, y ahora sí ya se conectaron, ya por fin. Y a ver, vamos Fiorella, vamos Eli, vamos Alex. Ya, menciono uno o... Uno, dos, y de ahí le Bueno, dejo, pues, si no dejan nada a tu compañero, ¿qué van a poder decir? ya, bueno, uno de esos factores fue el griego koiné, que fue un idioma muy popular en ese entonces, se podría decir como el inglés en esa época, en la cual este ayudó a poder distribuir o a poder expandir el evangelio. Muy bien, muy bien. Hay que recordar que el griego koiné era especial, ¿por qué? Porque era un griego internacional, un griego popular y un griego que tenía influencia de muchas culturas, entonces era fácil, más fácil de entender. Bien, vamos con, ¿quién dije? Eli, ¿no? Y Alex y luego Daniel. A ver, una sola cosita mencionen para que dejen bocado para sus compañeros, ¿ya? Ya, pastor. La Pax Romana, lo que Le quitaste puso a Alex todo el todo, culo. puso todo un sistema geopolítico para que esté disponible todo para la expansión del cristianismo. Muy bien, vamos, la paz romana, la pacificación del imperio que permitió, ¿no? Seguridad al momento de predicar. Muy bien, vamos con Alex y luego Daniel. Las infraestructuras que tenía el Imperio Romano, que Muy permitía bien. que haya viajes más seguros. Exacto, los caminos, ¿no? Bueno, nosotros acá los 80 huanuqueños o kilómetros de... los que vivimos en Huánuco tenemos un serio problema de conexión de carretera. Las carreteras parecen trochas. Un poco más, el alcalde dejó tantos huecos que podemos sembrar árboles en las pistas, ¿no? Y eso es muy difícil. En el Imperio Romano se expandieron los caminos, ¿no? Y eso es lo que indica. Vamos con, ¿quién dije? Daniel. Vamos con Daniel. La diáspora, pastor. Ah, muy bien, la diáspora, claro. A ver, acá me están avisando, dice ahí en el chat, hay una respuesta, dice, no, no veo nada, no veo nada, yo no he puesto nada en el chat. A ver, la diáspora, ¿no? La expansión o la dispersión, para ser más exacto, eh, la dispersión de los judíos a lo largo del Imperio Romano, ¿sí? Muy bien, ¿alguien más? No se me desanime, yo sí soy bromista, por ahí puedo hacer una broma, no lo tome personal. Usted participe con libertad. Prometo siempre, ¿no? Tratar bonito para que usted se anime a contestar, ¿sí? Con toda Otra, confianza. pastor, otra. Otra. Yo digo otra, ¿puedo? Sí, sí, por favor, La Dani. sinagoga, la sinagoga. Parte de la diáspora, la Claro, sinagoga, ¿no? claro. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Bien, sigamos un repasito Ah, yo breve, puedo decir breve. más. A ver, Eli, suelten Los ya. Hermano fariseos, los Blanca, también ahí no se saduceos, quede en silencio. Ah, ya, las facciones. las facciones, las sectas, ¿no? Para ser más exacto. A ver, mencióname sectas y qué pensaba. Una secta y qué pensaban, rapidito. Los saduceos que no creían en los seres espirituales y estaban aliados al Imperio Romano. De los saduceos que no creían en lo sobrenatural, ¿no? No hay resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Alguien más tiene algo que agregar sobre eso? Sobre las Pastor, sectas. ¿quieres saber más otras sectas de ese tiempo? Claro, había un par más. A ver cuál. Fiorella, a ver, levantaste la mano. Sí, quería mencionar una también de los factores sobre la historia, dando un paso a costado de las sectas, también el mapa geopolítico, cómo era en el norte y cómo era en el sur. Aparte de, ¿no? Geopolítica, que ese es para explicar un poco la ruta de Jesús en su ministerio, ¿no? Eso lo habíamos visto también. Muy bien. A ver, ¿alguien más para agregar esto de las sectas? Vamos avanzando. Los fariseos. No, los fariseos. ¿Qué pensaban los fariseos? No, apenas Creían no se en acuerda, no se la acuerda todo lo que resurrección de dije, los ¿no? muertos, los ángeles y los espíritus. Muy bien, muy bien, ¿no? Los fariseos era como una especie de movimiento, en su inicio, un movimiento de santidad, Ujú. que luego se corrompe, ¿no? Como todo en la vida, se degenera, y en el tiempo de Jesús prácticamente eran los enemigos de Jesús. Bien. Y Muy bien, esperaban hermano. la llegada del Mesías, ¿no? Si bien es cierto, creían bien en lo que era la ley de Moisés y las tradiciones, ¿no? Muy bien, Astrid. Una Los escatología, esenios, pastor. los esenios, ¿no? Justamente los esenios son esa representación de lo que menciona Strick, la escatología judía. Se viene el día del Señor, tengo que estar purificado. ¿Qué tengo que hacer? Algunos decidieron irse al desierto, ¿sí? Para A apartarse. apartarse, los esenios. Uno más, hay uno más que queda por ahí. Los Los elotes. elotes, pastor.
Los Tal vez. celotes. ¿Celotes por qué? ¿Eran celosos, medio tóxicos? ¿Por qué se llaman celotes? Es que uno de sus Eran dos apóstoles terroristas. fue, Bueno, Vendían lotes, vendían lotes. Venían lotes, ya, muy bien, venían lotes ahí fuera, en las afueras de Lima. No, celotes eran, sí es cierto, obviamente hacían actos de terrorismo, pero eran sobre todo revolucionarios, ¿no? Patriotas, diríamos hoy día, que se querían levantar contra el imperio y lo hacían de la manera política y militar. Muy bien, sigamos avanzando un poquito. Vamos a Pastor, hablar, disculpe, dime, dime, Alex. hay un grupito de Qumran, ¿cómo se llamaban ellos? No recuerdo bien. Los esenios, los esenios. Los esenios. Sí, sí. Eso viene de los rollos de Qumran que se encontraron, ¿no? Ah, los herodianos. Los herodianos más que una secta, era un partido político, ¿no? Como si los fujimoristas, o, ¿no? Más o menos sí. Muy bien. Participe, estoy anotando, ¿ah? Todos los que están participando, estoy anotando ahí su. Estoy así, en mi lente graba, este graba por si acaso, este graba con Zoom. Estoy grabando quiénes son los que están participando. Después lo reviso, ¿sí? Ahí me pongo a ver la clase así, ojos cerrados. Sigamos, a ver. Hablemos un poco de la fundación de la iglesia, ¿sí? El inicio. Habíamos marcado varios inicios, pero quedémonos con uno. Pentecostés. A ver, cuénteme un poco de Pentecostés. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué novedoso ocurrió ahí? Hubo varias cosas, por cierto, ¿ah? la La llenura glosolalia. del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo, como usted quiera decirlo. La glosolalia, como dice Eli, que era hablar en idiomas extranjeros, ¿no? Idiomas que, por ejemplo, Pedro posiblemente no supiera, pero habló en otro idioma. ¿Qué más? A raíz de eso, pastor, se fundó la primera iglesia de la de Muy Jerusalén. bien, muy bien. Y esta iglesia, justamente a raíz de esto, tuvo características singulares. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, a ver, vamos a ponerlo así, las personas que llegaron a la Pascua no es que eran gentiles o romanos o, ¿no? O árabes que habían venido, sino eran judíos, pero judíos que venían del exterior. Y esta gente conoció a Cristo, ¿no? Entregó su vida y pasó a formar parte de la primera iglesia. Entonces la iglesia, la primera iglesia ya era variopinta, ya no era como los fariseos, ya no era como, no, ni siquiera menos como los saduceos, era de repente gente hasta muy popular, ¿sí? Entonces siempre acordémonos eso ya marca una tendencia. Bien, hablemos de expansión, ahora sí, un poquito resumido. Primero, los persecuciones, ¿no? ¿Cuál fue la primera persecución que hubo? A ver, ¿quién se acuerda? Mencióname algunas persecuciones. La primera. La de los saduceos Nerón. en Roma. No, Nerón viene después, no, no. Saduceos. La de los No, saduceos. La de los de saduceos. Herodes, No, no, de Herodes Herodes también, de Herodes. primero fue los saduceos, Herodes de Agripa luego. luego Herodes Agripa, que es el que manda a ejecutar a Santiago, ¿sí? Y luego, ahí recién, a raíz de esta persecución, bueno, ahí podemos incluir a nuestro amigo Saulo de Tarso, que también se sumó a esa persecución, la posterior muerte de Esteban, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Y la iglesia migra, sale de Jerusalén y funda una primera iglesia. ¿Cuál fue esa primera iglesia que funda saliendo de Jerusalén? Le doy una pista, comienza con A, Antioquía. Antioquía. Antioquía, pero había dos. Hay una Antioquía, hay dos Antioquías. ¿Cuál de las dos? Antioquía de Siria. Antioquía de Siria. Acuérdate que Siria está al norte nomás de Israel, ¿no? Antioquía está en Jordania. Entonces, Antioquía de Siria, ¿sí? Muy bien, sigamos entonces. Y la iglesia se expande. Mencióname algún par de factores, podemos decir estrategias o cambios de paradigma que sirvieron a que la iglesia se expanda, ¿sí? Ya vamos a ver, por ejemplo, le menciono algunos, Cornelio era romano, conocen la palabra, conocen a Dios, se entregan, ¿no? a Dios y también son bautizados por el Espíritu Santo. Ya eso es un cambio de paradigma. Pero ¿qué más hubo para que... A ver, Pastor, Daniel, dime, Daniel. Felipe, con el eunuco. Ah, el etíope, por El supuesto. etíope, claro, etíope, El claro, etíope no- etíope. Sí, ¿no? también ayudó y estaba leyendo Isaías y él fue y evangelizó después a él, Muy en bien, su ¿no? tierra. Leyendo Isaías 53, ¿no? ¿Y qué cambios hizo Pablo, por ejemplo? Pablo, su estrategia misionera, ¿qué usó? La sinagoga. Muy bien, aprovechó la sinagoga, ¿sí o no?
Dijo, Hacía también sus negocios en los lugares estratégicos para estratégicos, bien, ¿no? Pablo era muy estratega, ¿no? De repente deberíamos pensar un poquito más como Pablo al momento de hacer la obra de Dios, ser más estrategas, ¿no? Buscaba Formó contactos, formó nuevos líderes, ¿no? Siempre sus nuevos viajes eran líderes. acompañados. Sí, no viajaba solo, viajaba de a dos. Por si acaso, una estrategia muy judía, también hay que decirlo, no es quien lo inventó. Pero él, ¿quién eran sus pinky, quién eran sus aliados? A ver, mencióname algunos. ¿El primero cuál fue? Bernabé. 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 El segundo, Lucas. Silas. Hila. Sí. Bueno, ya Silas. después tenía su equipo, ¿no? Lucas, el Y doctor luego Juan Lucas. Marcos. Juan Marco, que se escapó, ya no lo quiso Y más. luego ya lo ¿No? quiso. Muy bien, muy bien. Sigamos avanzando con los temas, ¿no? Bueno, en esta expansión pasamos de Jerusalén a Roma. Usted hizo un trabajito sobre eso, ¿no? De Jerusalén a Roma. Ya la iglesia se ha expandido por el Imperio Romano, lo que va a ser posteriormente, ¿no? Hacia Roma, ¿no? Hacia el Imperio Romano de Occidente. Es más, Pablo tiene el plan de ir a España, no llega a Tarsis, ¿no? Él quería ir de Tarso a Tarsis, ¿no? Y no llega, no puede, pero ahí justo comienzan las demás persecuciones. Y ahora sí mencionemos esas persecuciones ya no hechas por los saduceos ni por Herodes, no. ¿Qué persecuciones hubo? Hubo un primero, siempre hay un primero. Nerón. Nerón, ¿no? Nerón. ¿Una persecución fue global o local? Local, pastor. Local, porque fue en Roma nomás, ¿no? Es más, ya habían precedentes. Habían precedentes donde ya habían expulsado a los judíos de Roma, ¿no? Justamente Aquila y Priscila salen de Roma por la expulsión. Y esos precedentes también indican que había un conflicto no con los judíos, sino con los cristianos, como dice después Plinio el Joven, ¿no? Dice muchos conflictos ocasionados por un tal Cresto, ¿no? O Crestus. Entonces ya estamos viendo, pero ¿quién más? Otros perseguidores que usted se acuerde. A ver, había uno más. Hay uno que mandó al exilio el apóstol Juan. Algo de Domiciano es. Muy bien, Cristian. Domiciano. Está muy Domiciano. bien, bravo. Año 90, 90, sí. ¿no? Año 90. ¿No? La elección Ne- entre Fujimori y Vargas Llosa. Nerón también. No, no, perdón, me equivoqué de siglo. ¿No? Ne- ¿No? Y Nerón persiguió, también. Nerón fue en el año 60. 60, ¿Sí? 60. Y 74. antes, muy bien, Más Rosy. fijo, más seguro. Año 60, ¿no? 64. Y hubo antes del año 64, hubo una reunión, una primera reunión donde se decidieron muchas cosas importantes. ¿Cómo se llamó esa reunión? Concilio. ¿De De dónde? Milán. De Milán, de Milán. No, de Milan, no, Milan es 3 siglos más Ah, adelante. lo siento. Jerusalén. Concilio de De Jerusalén. Jerusalén. El que está registrado en Hechos capítulo 15, si no me equivoco. A ver, corríjame si me equivoco el capítulo. ¿Sí? Concilio de Jerusalén, donde participan los apóstoles, los pastores. Es más, hay un pastor que preside. ¿Quién preside? Un personaje que hablamos mucho. Sí, Santiago. Santiago, Claro. Santiago el menor le llamaban, ¿no? el hermano. Santiago, el hermano de Jesús, ¿no? Si alguna duda podemos tener acerca de la resurrección de Jesús, la respuesta es Santiago. Porque Santiago fue su hermano. O sea, si alguien sabía si Jesús había muerto o no, era Santiago. ¿Y cómo explicar si fuera mentira y Jesús nunca resucitó? ¿Por qué este hombre moriría por eso? O sea, Rosa, de repente yo fallezco y luego resucito y Rosa queda de líder de la iglesia y años después, 20, 30 años después, da su vida por creer que Carlos resucitó. Ahora, si Carlos nunca resucitó, ¿qué sentido tendría, sí o no? Morir por algo así. Yo sé que mi hermano jamás resucitó, es una mentira, ¿no? Eso mismo podemos verlo así, ¿sí? Muy bien. Las persecuciones, ¿no? Los mártires. Ya podemos mencionar algunos mártires. Esteban fue el primero. Santiago, el hermano de Juan, fue el segundo. Después, ¿quién más está en la lista? Pablo, Pedro, entre algunos más. Y el último de ese siglo, que fue mártir también, aunque no murió, fue Juan, ¿no? Juan, ¿dónde fue exiliado Juancito? Isla ¿Dónde? de Patmos. La isla de Patmos, ¿no? Donde tuvo una revelación. ¿Qué revelación tuvo ahí? El Apocalipsis. Valga la redundancia, ¿no? Porque Apocalipsis significa revelación. Mm.
¿no? Y ahí escribe el libro de Apocalipsis y se cierra ese primer siglo de la iglesia primitiva. Bien, pasamos la cortina, pasamos, ¿no? Volteamos la página, el siglo primero, pero ya en el siglo primero ya comenzaron a surgir algunos problemas que no era la persecución, sino las herejías. A ver, mencióneme cuál es la primera herejía que aparece dentro de la iglesia. Docetismo. El agnotismo, el No, a ver, el docetismo fue el primero. Docetismo. Judaizantes. Arrianismo. Los judaizantes ya estaban en Gálatas, por cierto, ¿ah? Ujú. Ya, docetismo. ¿El docetismo qué creía? A ver, usted dígame, fácil. ¿Qué era el docetismo? Negaba la encarnación, ¿Y cómo, sufrimiento y muerte de cómo, Jesucristo. y cómo explicaban entonces todo lo que narra el Evangelio? Jesús solo supuestamente aparentaba en cuerpo humano y no fue verdaderamente hombre, lo que demostraban. Lo que decían que era un fantasma, ¿no? Una simulación, una especie de holograma, Una ilusión una óptica. especie de IA, ¿no? Estaban adelantados ya, esto era la IA, dice, ¿no? Nada de eso ha sido cierto, todo ha sido la IA nomás. ¿No? Bueno, estamos exagerando un poquito, ¿no? Pero el docetismo creía eso. Docetismo, Cristian, algo que tienes que decir, Cristian, dilo. Sí, pastor, justo en eso de en griego sería el doqueo, ¿no? Ahí usted mencionó una palabra que el docetismo era como un doqueo que viene a ser ¿cómo se llama? Parecerse a, hablando así justo como Parecerse que a... para Exacto, un. exacto, Y bueno, y la palabra docetismo proviene del verbo griego doqueo, como bien claro lo menciona, y que traduce en cómo parecerse y apartarse o tener una apariencia. Bien, yo estoy esperando opiniones de... Muy bien, Lin, Cristian. Hermana Blanquita, vuelvo a opinar, hermana, con confianza. Adi, vamos, Kelly, ¿sí? Los demás están... Danita también está ahí mirando, quiere participar. Vamos, anímate, ¿sí? Marta, Ana Carrión, anímense, anímense. Listo, No seguimos. puedo, no puedo revisar la IA porque está en el celular, profesor. Ah, Adi tiene problemas de señal, está escuchando entrecortado, dice. Uy, está bien, está bien. Ya. Eh, otras herejías, a ver. El agnosticismo, El de profesor. Marcio, Ya, vamos a corregir Montanismo. primero. No es agnosticismo, Ya. es gnosticismo. Cuidado, ¿ah? Gnosticismo. Agnosticismo es que él dice, yo creo que existe Dios, pero no lo podemos conocer. Es imposible conocer a Dios. Sin embargo, el gnosticismo, ¿qué cosa era? El conocimiento. Muy bien, pero ¿qué tipo de Un conocimiento? conocimiento sesgado. Secreto y para determinadas personas, no para todos. Muy bien, hay que recordar que el gnosticismo viene de corrientes filosóficas y religiosas, donde existían en el Imperio Romano, ya a esta altura del partido, religiones mistéricas, es decir, religiones de iniciación, donde tú podías acceder a ciertos niveles, algo así como los masones, con rituales de iniciación y conocimiento especial, ¿no? ¿No? Es solamente hay una élite que puede acceder a este conocimiento. Esto un poquito Así, también Una la élite cienciología. espiritual. una élite, ¿no? Intelectual, espiritual, de todo tipo. Muy bien. Gnosticismo, sigamos. ¿Qué otra herejía? Habían mencionado por ahí Pastor, un mito. sería bueno, usted que es docente y me va de repente ilustrar un poco mejor, Sí, porque hermanita. soy ignorante en este aspecto, pero sobre el gnosticismo pasado al actual, ¿cuál es la enseñanza que contradice la palabra? O sea, ¿cuál es el gnosticismo que enseña que contradice la palabra? Bueno, el gnosticismo tenía un cuerpo de creencias que lo hemos visto, ¿no? A ver, alguien que me diga cuál es el cuerpo de creencias que tenía el gnosticismo, para poder evaluar un poco la pregunta de la hermana Blanquita. Primero que Dios no era Dios, que era demiurgo. Mm, Sí, y eso se llamaba un sistema cósmico, algo así. Sistema Cósmico, cósmico, ¿no? cósmico, ese era un sistema. O sea, el cuerpo de creencias, por ejemplo, y acá ya podemos irnos de repente. Lo que pasa es que no quiero extenderme mucho porque ya lo hemos visto y hay un tema que tenemos que desarrollar, si no, no vamos a llegar. Pero en resumen, el gnosticismo viene de influencias filosóficas, sobre todo platónicas, ¿no? Y en la cual también está relacionado con el docetismo, en el cual ellos consideraban como así, como cosas opuestas, lo divino con lo terrenal. ¿Sí? Y de ahí nace toda la controversia y todo el conflicto intelectual que ellos tienen. El docetismo, ¿por qué no creía posible la encarnación? Pues, ¿no? Justamente por ese dualismo
¿no? Entre lo terrenal, lo humano y lo divino. ¿Cómo Dios va a convertirse en ser humano? Es algo aberrante, ellos no lo podían entender. Bueno, el gnosticismo parte por ahí, por eso habla del demiurgo y todo lo demás que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿eso está contrario a la palabra? Por supuesto, porque niega la encarnación y Pablo lo va a decir claramente, ¿no? Que no se puede negar la encarnación. Ya de por sí es eso. Podríamos agregar otro aspecto más, de repente sin ahondar ya mucho, eso de un conocimiento superior es algo que se practica hasta ahora en la iglesia incluso, ¿no? Por ejemplo, usted sabe que dentro del sistema salvífico católico romano, no todos van al cielo. Eso lo sabe la hermana Blanquita, lo hemos presenciado, ¿no? Solamente van los que han sido beatificados, es decir, aquellos que han tenido acceso a un nivel superior de espiritualidad. Esa es herencia pura, ¿no? Y el resto de los mortales, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, el purgatorio, ¿no? Si no somos más o menos santos, pero no somos beatos, entonces al purgatorio. Hay que purificarnos para acceder. Y de ahí vienen todas las misas de difuntos que usted pueda ver. En resumen, en la iglesia evangélica también puede haber, por supuesto, hay movimientos, grupos donde tú para acceder, el ungido, ¿no? Hay una categoría, están los ungidos, ¿no? Los ungidos. Y el resto, bueno, serán los no ungidos, me imagino, ¿no? ¿No? En la iglesia evangélica nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. Todos tenemos acceso al Espíritu Santo. Es cierto, hemos sido llamados, tenemos vocaciones distintas, pero somos todos iguales. ¿Lo cree así o no lo cree así? ¿Amén o no amén? Entonces, para mencionar algunos, ¿no? Amén. Errores que puede que el gnosticismo o consecuencia del gnosticismo puede afectar incluso la praxis cristiana del día de hoy. ¿Sí? Resumen. Muy bien, ¿no? Y faltan algunos, a ver. Ya nos quedamos en gnosticismo. Vamos a avanzar uno más falta. Sincretismo. Antes de Marcionismo, marcionismo. Montanismo. Herejías, falta el Montanismo. Hermacio. O Marción, bueno. decílope. A ver, ¿qué hizo Marción? Dígalo, levanta su mano. rechazó el Antiguo Testamento. Rompió ¿No? las hojas de Bueno, la Biblia. no rompió No, o exactamente, sea, pero hizo un filtro, ¿no? algo, un Hizo filtro. un filtro. No es que agarró la escritura y comenzó a romper rollos, ¿no? Sino hizo un filtro. Así como hubo un judaizantes, Allí Marción, también se cierra el canon. sí, ahora vamos a ver la reacción a la herejía, pero así como hubieron judaizantes, y hasta el día de hoy los hay los judaizantes, ¿no? Usted va a entrar a una iglesia con la bandera de Israel, el pastor con la kipá, con la barbaza, se ha cambiado el nombre, ya no se llama Carlos, ahora se llama Ben Shimon o Ben Shimeón, ¿no? Y tocan el shofar, ¿no? Etcétera, ¿no? Y su lenguaje es, mezclan hebreo, palabra básica de hebreo con español, ¿no? No dicen Jesús el Mesías, sino Yeshua HaMashiach, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Esos judaizantes. Bien, así como habían judaizantes, también había lo contrario. Vamos a cortar todo con los judíos, no queremos saber nada, ¿no? Y este fue Marción, ¿no? Y producto de eso también hizo filtros, vamos a decir así, una edición de la Biblia, sacó todo, incluyendo de las escrituras del Nuevo Testamento, también todo lo que tenga que ver con el Nuevo Testamento, ¿no? Muy bien, y hay una herejía más, a ver, una más. El Montanismo. arrianismo. Muy bien, ¿no? Montanismo. ¿Quién era Montano? ¿Un cantante que era Montano? A ver, ¿qué pensaba Montano? Mi hermano, Movimiento de la santidad Otra que niega la gracia. montanismo, mayor revelación. Revelación, otra exacto, revelación. montanismo está más relacionado al misticismo, éxtasis espirituales, ¿no? Revelaciones proféticas, ¿no? Cosa que todavía sigue habiendo, ¿ah? Por supuesto, ¿no? Yo he conocido iglesias donde la voz del profeta o la profetisa es superior a las escrituras, iglesias supuestamente evangélicas, pero donde si la profetisa dijo A, no importa lo que tú digas, ya hay revelación y así es. Y te pueden destrozar la vida. Y te pueden destrozar la vida, te pueden... No, bueno, vamos a meternos mucho en eso, ¿ya? Pero eso existe. Hasta el día hay montanismo. No estamos en contra de que Dios pueda seguir obrando en su pueblo de manera sobrenatural, pero el extremismo de esto está relacionado con el montanismo. Muy bien, hermanos. Ahora sí veamos la reacción a esto. A ver, la iglesia se encuentra con estos movimientos. Antes de pasar, quisiera saber, hermana Blanquita, ¿le respondimos bien su pregunta o alguna cosita quedó en el tintero? Es muy importante las preguntas que ustedes hacen, ¿ah? Porque ayuda a resolver cositas.
Solamente para precisar que el gnosticismo, como bien lo dice, está basado al conocimiento, y el conocimiento ellos señalan es la autorrealización, ¿no? Que ellos pueden lograr a través del conocimiento el nivel superior. Y si nos basamos a la palabra de Dios, dice Jesús, separados de mí nada podéis hacer, ¿no? Muy bien, muy Entonces es bien. una doctrina que conlleva, si analizamos profundamente y estudiamos, a la rebelión contra tal, contraataca la palabra de Dios y los principios divinos. Eso es la precisión sobre el gnosticismo. Muy bien, hermano Blanquita, qué excelente, excelente. Sigamos entonces. Vamos a ver entonces la reacción. A ver, ¿cuál fue la reacción? Usted habrá notado la reacción de la iglesia. Tuvieron que sacar algunas cositas. Hubieron varias reacciones a todo este problema, ¿no? A todas estas herejías. A ver, mencióname algunas. A ver, a ver. Por ejemplo, alguien mencionó el tema del canon, ¿no? A raíz de lo que Marción hizo, hubo una reacción. Y la reacción que la iglesia se preocupó, ¿y cuáles son los libros entonces? Vamos a establecer un canon, ¿no? El Y ahí canon nacieron, migratorio. sí, dígalo, dígalo, participe, Canon participe. migratorio. Canon Muratori fue el primero, ¿ah? Los credos también. Los credos fue otra reacción, pero mencionamos primero el canon, terminemos con el canon. El canon Muratori fue el primer canon, ¿no? Que hubo, el más antiguo. No tenía todos los libros, por cierto, pero ya tenía una lista, una idea, ¿no? ¿Qué más? A ver, hábleme más del canon. A ver, una pregunta que te pueden hacer. ¿Por qué los católicos 73 y por qué nosotros 66? ¿Será verdad que la Iglesia Católica creó el canon, creó la Biblia? Y pues hay que ser católicos, porque como ellos crearon la Biblia, entonces hay que ser católicos, pues, ¿no? Ellos son los autores de todo esto. No, pastor, fue por la Septuaginta. En el tiempo de Alejandría recolectaron todos los libros judíos, entre ellos también libros históricos que estaban en el periodo intertestamentario. Muy bien. Entonces, de la Septuaginta pasó a una vulgata que no me acuerdo el nombre, que era antes de la vulgata latina, y es La por eso Vetus que la Latina. tienen, La la Vetus Vetus, Latina. Vetus latina, y luego nosotros cogimos mejor el canon hebreo, ¿no? Por eso que tenemos menos libros. Menos libros, ¿no? Menos libros, exacto. Hay que recordar como detallito que esta discusión del canon no es que nosotros, Lutero apareció y comenzó a romper con la unidad de pensamiento acerca del canon. Esta discusión acerca del canon de 73, canon de 66, ya existía muchos siglos. Además, hubieron universidades que sacaron ediciones de la Biblia con menos libros o aclarando que estos libros, esos 7 libros deuterocanónicos, no eran libros, no vamos a decir, ¿no? Para usar en la liturgia o libros que tengan un contenido espiritual. Hay que recordarlo. Y es a raíz de Lutero y los protestantes que luego, ya en el Concilio de Trento, la Iglesia Católica se para de un lado y dice, bueno, Lutero, tú vas a estar con los 66, nosotros nos ponemos al otro lado y canonizamos el 73 y nos quedamos ahí, ya son los libros, ¿no? Pero también hay otros cánones. A ver, mencióname otros cánones. No son las únicas listas que hay, ¿ah? No hay discusión. Pastor, Dime, el canon más grande etíope, el etíope, ¿cuántos tiene? 81 libros que contiene el libro de... 81 libros. ¿Qué libros encontramos ahí curiosos? Si usted es curioseado, de repente se ha leído alguno, ya ha hecho su devocional con el libro de Enoch, ¿no? Me imagino, de repente, ¿no? Enoch, ahí Dana Poma pone Enoch, muy bien. ¿Qué más? Hay Hay un un salmo, Macabeos ahí, Macabeos 2 creo. tercer y cuarto de Pas- Macabeos, ¿sí? Hay Salmo 151, hay un salmo ahí que no está en nuestra Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la iglesia en su conjunto, con respuesta a Marción, dijo, vamos a definir el canon. Ahora, esto no que fue un día Damaso se levantó y dijo, bueno, ya es hora de que definamos el canon, nadie lo ha hecho, me toca, yo que soy papa. Entonces, ven, estamos su secretario Jerónimo, ven Jerónimo, te voy a dar una lista, con esta lista haces la edición de la Biblia, me la traduces. No fue así. El canon fue un proceso. Atanasio, que vamos a oír hablar de Atanasio, también tuvo, ¿no? Su propio canon, ya era igualito al de Jerónimo, ¿sí? Y por otro lado, no es que Damaso sacó su lista con Jerónimo y todo el mundo dijo amén, amén. Se discutió, se revisó, se vio sí, 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 no. Ahora, ¿cuál es el criterio para que un libro sea canónico? Facilito, 2 características. Rapidito. ¿Para qué entra el canon, mejor dicho? Tiene que ser escrito por un apóstol o su O, discípulo, o su discípulo. ¿Qué más? de uso regular. De uso regular en la liturgia. ¿Y qué más? La Fidelidad devoción. doctrinal.
unidad doctrinal, que esté en consonancia con los libros que ya están, ¿no?, autorizados, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos Evangelio de Bernabé, el Evangelio de Felipe, no me acuerdo cuál, el Evangelio de Judas, suenan pues, ¿no?, esos libros. Judas, antes de suicidarse, agarró y escribió un evangelio, o estaba viendo sus memorias de andar con Jesús y la dejó ahí por si acaso se mataba, ¿no? En realidad estos evangelios son espurios porque son posteriores, ¿no? Nunca lo escribió Judas, Judas ni se enteró. Por esa razón no están en el canon, ¿sí? Muy bien, sigamos, a ver. Sigamos. Muy bien, su participación es importante. Otra reacción, canon era una, otra mencionaron por ahí, mencionaron algo más. A ver, dígalo, rapidito. La apología. Ya, la reacción fue la apologética, ¿sí? Pero habían decisiones puntuales, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál fue la reacción de la iglesia? Unión en los concilios. Bien, vamos por parte por parte, pero uno primero, también organizaron la iglesia, definieron la estructura de gobierno de la iglesia, y ahí nace la famosa sucesión apostólica, ¿no? Y la sucesión apostólica, a ver, podemos entenderlo bíblicamente, como podemos entenderlo con la narrativa oficial de Roma. La sucesión apostólica para el católico romano es Pedro dejó su sucesor, y su sucesor dejó su sucesor, y así por el estilo, hasta el día de hoy. Entonces, mi amigo León XIV es directo, así, ¿no? Y por lo tanto son la iglesia verdadera. En realidad, la sucesión apostólica no es otra cosa, entendida bíblicamente, que la idoneidad que tiene que tener el que va a ocupar el cargo, y eso está en, ¿no? Eso está en las cartas pastorales, ¿sí? Los requisitos que debe tener, y eso, sin esos requisitos la persona no puede ocupar, ser idónea para el cargo, ¿no? Bien, vamos a avanzar un poco. ¿Quién nos queda? A ver, un ratito, acá me perdió. Bien, vamos entonces, ¿no?, a hablar de los padres de la iglesia y la apologética. Mencióneme algunos nada más. A ver, apologetas, ¿sí? ¿Por qué le decían apologetas, no? Porque defendían la fe. Ah, ya, muy bien. No voy a pensar que por la jeta que tenían, ¿no? No, apologetas, porque jetones, les gustaba discutir. No, eran defensores de la ortodoxia. Ahí no se va a olvidar más el término, ¿no? Apologeta. Acá veo los apologetones, ¿sí? Muy bien, a ver, mencióname algunos. Rapidito. Los padres de la iglesia y los apologetas. Justino el Mártir Justino Mártir. ¿Qué más? decía que la filosofía griega con el cristianismo tenía puntos en común. Ya, por ejemplo, ahí vemos dos escuelas, dos orientaciones, ¿no? Una que decía con la filosofía podemos conversar. ¿Y había otro? Conciliadores. ¿Y cuál es Y el los otro? El otro que no quiere saber nada con la filosofía. Clemente de Alejandría. No me preguntes, afirma, ¿es o No, no sí, es? es Clemente de Alejandría. Clemente, Irineo de Lyon. Tertuliano no quería saber nada. Tertuliano, ¿no? Dos posturas, dos Irineo. directrices. Ireneo de León, hay menciones de más padres de la iglesia. Había varios mártires también, ¿no? ¿No? Muy bien. Los Ignacio. Ignacio, ¿no? ¿No? Ignacio, por ejemplo, es el que dice, donde está Cristo, ahí está la Iglesia Católica, ¿no? Obviamente eso, si tú lo lees con la narrativa oficial de Roma, y están, ahí está, ¿viste? Nosotros somos, ya estábamos, ya existíamos, pero hay que entender que Ignacio no lo dijo en términos institucionales, él hablaba griego, y era como decir, donde está Cristo, ahí está la Iglesia Universal, no hay que traducirlo para entenderlo bien, ¿no? Donde está Atanasio y Atanasio es Agustín un de poquito Hipona. De Alejandría. Sí, Atanasio un poquito posterior, ¿sí? Para recordar algunos nombres que queden en la memoria, que cuando ven el curso de Historia de la Iglesia 2, se acuerden, ¿no? Se acuerden un poquito de estos nombres. Muy bien, Marta, muy bien. Sigamos. A ver, la apologética. Vimos la organización de la iglesia y usted tuvo que hacer un trabajito de la didaje. A ver, cuénteme un poquito, ¿cómo era ese culto? Si viajáramos en el tiempo, al siglo II, y usted entra en la iglesia, va ahí, ¿cómo sería ese culto? ¿Qué le llamaría la atención de ese culto? Ese culto. Para empezar, estaba en griego, así no entendía nada, ¿no? Bueno, si ya estudia griego acá en el seminario, por ahí algo entenderá. Ya, pero ¿qué más? A ver, vamos a poner que tiene su traductor ahí en su Android o en su iPhone y le traduce griego koiné a español. Ya, usted escucha, ¿no? Ya, ¿qué cosa habría en ese culto que le llamaría la atención? Usted hizo el trabajo, así que menciónelo.
¿Nada? ¿Ya se olvidó? Es la enseñanza, como lo mismo dice la diagelo, el significado, ¿no? Etimológicamente de dónde proviene, es conocimiento, es enseñanza, y esta enseñanza fue transmitida a las naciones por medio de los 12 apóstoles, la enseñanza de Jesucristo. Ya, pero mencióneme, pues, si la pregunta es puntual. Si viajáramos en el tiempo y entramos en esa iglesia, ¿qué diferencias qué le llamaría la atención? Usted ha hecho el trabajo, así que esa es la pregunta, porque era comparar ese culto con mi culto, esa iglesia con mi iglesia. La liturgia. Ya, mencióneme algo de la liturgia, ¿no? Algo. Sobre, En, estamos con Rosita. No, sobre, ¿cómo se llama? La práctica del mandamiento y la enseñanza del, ¿cómo se llama? Del mandamiento principal, ¿no? Que es amar al Señor. Ya Y vuelvo a insistir con la premisa. ¿Qué le llamaría la atención del culto? Yo puedo decir, tenían cuidar, muchas oraciones que por ahora ejemplo, el Padre lo, Nuestro, co- o sea, lo el Padre Nuestro. consideraría rezos ahora, ¿no? No estoy, no realizamos eso. Y acá habría una discusión, ¿no? Usted llega, usted es recontra evangélico, donde se predica sin papel, se ora sin papel, ¿no? En este siglo no había papel para empezar y la gente no sabía leer. Entonces, ¿cómo oraban? Oraban con el Padre Nuestro, ¿sí? Y nos llamó la atención, digo, esta es una iglesia católica, ahí se le daría la razón a los católicos, ¿no? ¿No? Pero el Padre Nuestro es parte de nuestra herencia histórica, ¿o no? Está en la Biblia, ¿sí o no? ¿O no? Y Claro. Jesús dijo, oren así. ¿Estaría mal que un cristiano ore con el Padre Nuestro? ¿Por qué? eso es Pastor, cierto. yo Pastor, crecí, mi iglesia siempre oraba el Ya, Padre Nuestro, acá por eso no Elías, ven. Elías ha sido monaguillo, ¿no? Estaba en la pa- misa, ¿no? Pastor Estaba así, Carlos, una broma. pregunta. Pregunte con confianza. Sí, o sea, acá en el Didaqué se ve bastante como que hacían como parametrados, algo así, no sé, siempre tenían horas de hacer o las rutinas, cómo es lo que tenían que hacer. Pero eso, sería como muy pegado creo que hoy en día casi ya eso ya no se realiza, sino que, pero sí la manera, el ritmo que lo realizaban era algo muy puntual, ¿no? Las horas, cuántas Ajá. veces, aún la forma para que puedan bautizarse y todo ello, ¿no? Ayunaban, se preparaban Daban 2, 3 días, se purificaban, ¿no? Claro. Etcétera, etcétera, ¿no? Cristian, a ver, tu opinión. Y Sí, si quieren poner algo en el chat, de repente por ahí tienen muy problemas con su importante. micrófono, pongan en el chat, también yo lo leo, acá estoy con el chat abierto. Sí. el problema, pastor, de orar el Padre Nuestro no es un problema para nosotros los cristianos. En vez, el único problema sería de cómo lo oramos, porque algunos lo suelen repetir varias veces, ya como una, ¿cómo le podría explicar? A ver, como una alegoría, ¿no? Muchas veces repitiéndolo y también hay una alternativa cuando Jesús dice, vosotros pues oráis así. Ese oráis menciona que es una repetición. ¿A qué me voy? Que viene a ser solamente en momentos adecuados, nomás, cuando es un inicio y un final. No, Claro, no, no, en un hay momento. que, hay que poner en contexto, ¿no? Jesús En el habla del contexto. Padre Nuestro, pero también dice, no uséis vanas repeticiones. Ya, es lo que usted me dice. Ajá. Entonces, podemos confiar en el criterio de nuestros hermanos del siglo segundo y entender que ellos también captaron eso, lo usaron el Padre Nuestro, pero no lo hacían como vanas repeticiones. ¿Sí? Sí, es. Sí, yo creo que es algo, ¿no? También usaban el credo o no usaban el credo. ¿Ya existía el credo ahí o no? Eh, El sí, credo no es una oración, el credo es una confesión, ¿no? confesión, sí, sí. Eh, Diferencia. ¿No? Y es un credo, una confesión doctrinal que es muy útil, ¿no? Las iglesias, en nuestra cultura evangélica hemos satanizado todo lo que tiene olor católico, ¿no? Entonces, si huele a católico, entonces ya lo tenemos que eliminar, ¿no? ¿No? La cruz ahí en la pared, pues, y le habrá pasado a ustedes, porque las iglesias hipercristopé tienen casi todas una cruz, sea pintada o de vidrio, lo que sea, y no falta el que entre y dice, esta es una iglesia católica. Por esa cruz nada más, no tenemos nada más, no tenemos ni un busto, ni un yeso, nada, solamente esa cruz. Y ya piensan que somos... Ahora, imagínense, el hermano X entra, visita, o viene de otra congregación, o ha pasado por iglesias, entra y encuentra tu cruz,
encima encuentra tus 5 solas al costado y en latín, y encima después dice, vamos a todos juntos, ¿no? A confesar juntos con el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? ¿No? Y falta que te Fa tu mitra. ¿no? Falta la mitra, falta la sotana, ¿no? Yo, ¿no? Bueno, son cosas que llaman la atención y aquí de repente solamente para cerrar chiquito, porque esto es un repasito, es una discusión, ¿no? Deberíamos copiar algo de eso. Estamos en otro siglo, ya han pasado 21 siglos, es otra historia, algo de eso se puede rescatar, ¿no? Cada iglesia tiene su tradición, algunos lo conocen muy bien, si usted va a la teología reformada clásica, hay el culto, ¿no? Presbiteriano, que tiene como 24 puntos, ¿no? O sea, si tuviéramos, si comparamos la Didache con el culto presbiteriano, casi lo mismo, o sea, no me refiero en cuanto a que coincida todo, sino me refiero en cuanto al orden, como dice Marta, es muy estructurado, ¿no? También es así, ¿no? Entonces, nosotros como presbiterianos, a veces no conocemos aparte de la historia. Ahora ya nuestros cultos son más flexibles, más contemporáneos, no se han de repente hasta mimetizado demasiado con los cultos ya worship, ¿no? ¿No? Entonces, habría que hacer una reflexión si hay que abandonar todo o hay que conservar también. ¿Sí? Muy bien. Como conversación, no vamos a discutir eso. Y ahora sí entramos en el tema de hoy. ¿Sí? Nos quedan unos 35 minutos para que usted vaya a su break. ¿Sí? Si no, y pueda comer ahí su lonchecito, su pancito con algo, ¿no? Su hamburguesa. ¿Está bien? Yo acepto yape por si acaso, me yapean y me voy acá al frente, me compro algo. Para acompañarle, Sí. digo, ¿no? Para acompañarle. Muy bien. Vamos a hablar entonces y vamos a proyectar un poquito esto. ¿Sí? Ya estamos terminando con el cursito. Atanasio contra el mundo. Todavía falta un poquito para que lleguemos a don Atanasio. Pero vamos primero con, ¿no? Un ratito, déjeme buscar acá. ¿Dónde es que aquí está, un ratito, estoy buscando. Y aquí está. Vamos entonces a hablar, para ir cerrando un poco esta parte de la historia, porque acá la cosa iba a ir cambiando ya. Las últimas persecuciones, ¿sí? Siglo III y siglo IV. Ya estamos en siglo III, ¿ah? Ya. Última persecución. Habíamos hablado de Domiciano, de Nerón, pero hay otras persecuciones que debemos tener en cuenta. Así que vamos a ver. Mire, lea esto, por ejemplo. A ver, alguien que lo lea. Fuerte, rapidito. Ese está Justo González en su capítulo La persecución bajo Decio. A ver, léalo fuerte, por favor. Prenda su micrófono y léalo. Yo, profesor. Ya, listo. Dice, muchos corrieron a Cristo, otros sin tuvieron Muy bien, muy bien, El muy bien. micrófono. No importa, usted escuchó, no sea malo, sí, se escuchó bastante bien. Muy bien, ¿no? Este es un testimonio, ¿no? De cómo, bajo las persecuciones, cómo reaccionaron, ¿no? Algunos corrieron a obedecer el edicto y otros, me hace recordar un poquito la pandemia, ¿no? Cuando hicieron obligatoria la vacuna, algunos corrieron a vacunarse al toque. Otros, mucho más santos y espirituales, gestionaron sus documentos falsos de vacunación. No sé qué fue peor, no ser santo y vacunarte o hacer tu documento falso de vacunación para pasar como vacunado sin serlo. Pero obviamente la pandemia no fue una persecución, ¿no? Pero la persecución esta sí era real, ¿no? Y pasó algo parecido, ¿no? Esta circunstancia. Yo me imagino esa discusión mucho más válida que la de la pandemia, ¿no? ¿Quién era más santo, ¿no? El que, en estos sentidos, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a leer esto. Dice, las persecuciones del siglo III. Habíamos hablado que Nerón era un conflicto, una persecución local, pero ahora sí, esta es una persecución sistémica, sistemática, mejor dicho, en todo el Imperio Romano. La crisis del Imperio Romano como detonante. Ya el Imperio Romano a esta altura ya está mostrando serios síntomas de decadencia, ¿sí? Algo parecido a lo que está pasando en Europa hoy día, ¿no? La inestabilidad política, militar y económica del siglo III llevó a los emperadores a buscar la cohesión social mediante el retorno a los cultos tradicionales paganos. Vamos a ir un poquito conversando sobre esto, ¿no?
Siempre va a haber movimientos patriotas, conservadores, que cada cierto tiempo surgen, ¿no? Por ejemplo, en Perú, sin ir muy lejos, tenemos otro amigo Antauro que ya está anunciando como una especie de avivamiento neo-incaico, neo-andino, ¿no? Para que volvamos a adorar a Pachamama. Bueno, en este caso, hubieron movimientos y preocupación de los emperadores, ¿no? De rescatar y revivir los cultos antiguos, porque eso era la cohesión que buscaban para poder gobernar. Decio aparece, Decio es un emperador, ¿sí? No Necio, sino Decio, en el 249 al 251, 3 añitos, y exige un documento, el famoso Libellus, ¿sí? Primer intento de persecución obligatoria universal. El objetivo era la apostasía masiva y no la creación de los mártires. Vamos a detenernos un ratito acá. Decio comienza a perseguir la iglesia y él tiene un objetivo. No vamos a matar tanta gente, aunque igual mataron un montón, sino que vamos, mira, yo puse la diapositiva y ya todo el mundo apagó su cama, sino que buscaba la apostasía. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es apostasía, hermanos? A ver, usted ayúdeme. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué considera usted como apostasía? ¿Mm? Nada, ya se desconectó, ya está en otra. Negar la fe cristiana, Muy bien, negar la negación, fe. abandonar. Renunciar. La apostasía es puntualmente renunciar a Cristo. ¿Sí? A veces el término se confunde. O ya algunas iglesias piensan que si te pones pantalón, la mujer ya es apostasía. No podemos relativizar el término. ¿Sí? Algunos también piensan que si soy presbiteriano y el otro cree que la salvación no se pierde, ya es apostasía. No, no hay que relativizar los términos. ¿Sí? Hay que ponerle su definición exacta. La apostasía es renunciar a Cristo. ¿Sí? Renunciar. Es decir, yo reniego de Cristo y me voy de la iglesia. Esa es la apostasía. ¿Sí? Y en este caso la persecución, ese era el dilema. Viene Decio con su famoso libelo. Ahora vamos a ver un libelo para que usted sepa de qué se trata. Y plantea, confronta a la iglesia y le dice, mira, si tú firmas esto, si tú abjuras de Cristo y juras, ¿sí? Eso se llamaba sacramento, de ahí viene la palabra sacramento, de juramento. Juras, ¿no? Que eres un adorador y siervo del emperador romano, entonces tú sales bien librado. Si no, chao. Kelly, ¿querías decir algo? Participa, hermanita. Pastor, me surgió una duda o una consulta, ya que estaba mencionando de apostasía, que es renunciar a Cristo, o sea, dejar la iglesia. ¿Cómo le podemos denominar a las personas o los hermanos que salen de una iglesia pero se van a otra? Pues, ¿no? En este caso, obviamente no está renunciando a Cristo, pero se está mudando. Yo le Está llamo tu... cambiando por sus... Supuestamente tiene sus razones, ¿no? Pero sin embargo se está cambiando de iglesia, pues. A ver, yo le llamo turistas. ¿No? Son turistas. Algunos se van por motivos de trabajo, por motivos, ¿no? De, qué sé yo, de mudanza, ¿no? Pero hay otros que se van por motivos doctrinales o también por motivos de convivencia, ¿no? Se pelearon con el pastor, con la esposa del pastor, con el hijo del pastor o con algún líder y salen o no les gusta algo, ¿no? A veces las iglesias también tienen sus etapas, sus periodos, donde no siempre se hacen bien las cosas, y producto de esa crisis, también muchos hermanos se van y buscan iglesia. Los hermanos que buscan otra iglesia no los podemos llamar apóstatas, ¿sí? Eso sería muy sectario, ¿no? El que no está en la iglesia presbiteriana es apóstata, eso sería muy sectario. Ahora, si se va al mundo, hay que orar, puede ser un hijo pródigo, pero si se va al mundo rechazando a Cristo y nunca vuelve, bueno, apóstata total. Si termina en una iglesia mormona o testigo de Jehová o del ¿cómo se llama el otro? El israelita del nuevo pacto y todo lo demás. Bueno, es todo un tema, ¿no? Pero la apostasía más que nada está relacionada con la persecución, ¿sí? La persecución. No con un capricho o un arranque, un exabrupto de que me voy de la iglesia y me voy a otro lado, no, sino con la persecución, ¿sí? Ahora, eso hay que evaluarlo bastante, ¿no? Hay que evaluarlo bastante. Y en este caso la persecución no era pues que te botaban del trabajo, aunque eso pasaba, no era solamente que te decían fanático o se burlaban de ti o qué sé yo.
era una persecución real que conllevaba la vida o la muerte, ¿sí? Entonces, un poquito respondiendo a tu pregunta, Kelly, muy buena pregunta. Vamos a continuar acá viendo, ¿no? Decio hace eso. 2 años después de Decio, Valeriano, otro emperador, dice, "No, vamos a atacar liderazgo, vamos a destruir la jerarquía." Y comienzan a ejecutar obispos. Este es como la guerra, ¿no? Mato al capitán y chau soldados. Mira, comienza a matar a los pastores y a los presbíteros, a consistorios completos, ¿ah? Y a confiscar los bienes, ¿no? Qué tal persecución? ¿Usted se imagina que eso sucediera hoy? Que llegue un gobierno que comience y diga, vamos a exterminar, desaparecer la iglesia evangélica y vamos a meter presos y a ejecutar a todos los consistorios, los pastores, los presbíteros, los líderes, los diáconos, ¿no? Terrible, ¿no? Ya usted se imagina la situación de la iglesia en este momento. Los emperadores no eran mancos, tenían mucho poder, eran autócratas, ¿sí? Muy bien. Vaya anotando algunas cositas. Acá tenemos un libello. Está en latín, obviamente, ¿no? Libellus. Imperatore Caesare Claudio Traiano Decio Augusto Consilibus. Y así continúa. En traducido dice, yo Aurelio Estéfano, hijo de Marcos debe ser esto, ¿no? Y dice, no, estoy dando constancia de que me presento al sacrificio, según el precepto, la orden sacrosanta del emperador. Y continúa, dice, no, certifico que estoy sacrificando y libando. Es decir, no era sacrificar, no, también es libación. La libación era derramar un líquido, en este caso podría ser vino, ¿no? Como acto de adoración, ¿no? Doy fe de este libelo, dice, ¿no? Y lo firmo con mi propia mano. Y ahí están los testigos también, ¿no? Este es en las calendas de agosto, ahí está la fecha. Y dice, yo, Aurelio Estéfano, firmo, testigos Cornelio Firmus, testigo Sexto Valerio. Interesante, ¿no? Este documento con su sello de... Y ahí está el sello de Decio encima, Imperator Decius, ¿no? Hermanos, esto era parte de la historia, ¿no? Parte de la historia. ¿Cuántos hermanos habrán muerto, quemados, degollados, crucificados, devorados por las fieras, asesinados por los gladiadores romanos, por no haber firmado esto, ¿no? Por no haber recibido este documento, este famoso libellus, ¿no? Una ocasión hace muchos años, cuando llegué a Huánuco, me encontré con una hermana y me dijo, sí, y me habló de sus hermanitos mormones, ¿no? ¿No? Sus hermanitos mormones. Obviamente lo tuvimos que enseñar y corregir que no está correcto, pero ¿por qué? ¿Por qué no podemos ser hermanos con los mormones, con los testigos de Jehová? Porque los mormones y los testigos de Jehová no creen en la divinidad de Jesucristo. Y estos hermanos que murieron justamente por no firmar o transar con el imperio, lo hicieron justamente teniendo que tomar la decisión entre adorar a Cristo o adorar al emperador. Adorar a Cristo como Dios y adorar al emperador como Dios. En ese tiempo, ¿cómo se le llamaba al Dios? Kyrios, Señor. Por eso que Pablo decía, ¿no? Cristo es el Señor. Esa era la frase, la expresión del cristiano que muchas veces lo llevaba a la muerte, ¿sí? Y estos hermanos, imagínense, ¿no? Con sus familias, sus hijos, abrazados a sus hijos o viendo a sus hijos ser ejecutados con lágrimas en los ojos. ¿Cuál era su respuesta ante la persecución de Decio? ¿No? Jesús Cristo, Kyrios. Jesús es Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Muy dolorosa esta persecución, para hacernos reflexionar. Vamos a continuar. Y hoy renegamos de Jesús porque no, nos quieren descontar el sueldo. Vamos a ver, la persecución del siglo IV, la gran persecución. La ofensiva final de Diocleciano y Galerio. Vamos a hablar un poquito de estos dos emperadores, los últimos casi, ¿no? 4 edictos. Miren lo que ordenaron, quemar las escrituras. Si ya circulaban en este tiempo copias de los libros del Nuevo Testamento y también obviamente el Antiguo Testamento, la Septuaginta, pero ordenaron la quema de escrituras, la destrucción de iglesias. Si bien es cierto, la iglesia en este tiempo no se reunía en locales o en templos, habría sido la destrucción de las casas donde se reunían, ¿no? O algún tipo de edificio construido para tal reunión.
y sacrificios generales, y todos tenían que sacrificar, bajo la pena de muerte. Eso pasó en el 303, ya estamos en el siglo IV, 311. Acá podemos escuchar a Eusebio, que en su historia eclesiástica nos da una perspectiva providencialista, punto de vista del cristiano sobre la historia, diríamos nosotros, como dijimos al principio. Vimos a los mismos verdugos cansarse de matar, de modo que sus espadas perdían el filo y se embotaban, teniendo que ser reemplazados por otros. ¿Caso qué tal matanza, no? Mientras tanto, los santos mártires recibían la sentencia de muerte con cantos de alabanza y acción de gracias hasta su último aliento. Yo les cuento algo de repente muy íntimo, ¿no? Pero hay personas que he conocido que cuando pasan lo peor de sus vidas, la peor tragedia, a veces ni lloran, sino se ponen a cantar y cantan alabanzas. Lo he visto con mis propios ojos. No lloran, no se lamentan, o tal vez lo hacen en privado, en silencio, o en algún momento de debilidad en la noche, la madrugada, pero cantan, ¿no? Y ellos cuando uno va entendiendo lo que la Escritura promete, dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará vuestros corazones, cuidará, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, ¿no? ¿Cómo entender que estos hermanos iban a la muerte cantando? ¿Podríamos hacerlo nosotros? Yo creo que lo podemos, pero en Cristo. Humanamente, difícil, ¿no? Pero sin embargo, en Cristo, en el poder de Jesucristo, Dios nos da como dice, ¿no? A veces lo entendemos de una manera un poco diferente, ¿no? Dice, recibiréis poder para ser testigos y pensamos que nos van a convertir en una especie de superhéroe, no vamos a estar resucitando muertos por todos lados, y, ¿no? Y todo tipo de milagros. En realidad, Jesús también se pudo haber referido, y por supuesto se refirió a esto, el poder para ser testigos ante la persecución, para llegar hasta el final, ¿no? Que Dios nos ayude, si algún día, y Dios no quiera, se desata una persecución, que podamos llegar hasta el final, ¿no? Creemos eso, creemos. Nosotros los presbiterianos creemos en la perseverancia de los santos. Entonces lo creemos firmemente. Hasta el final vamos a ir no con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Dentro de la persecución hubo algunos conflictos que es bueno mencionarlos. Y esto tiene que ver con el conflicto en el cristiano. ¿Puede estar en el ejército o no? Para empezar hay que entender que en el siglo I y II, este conflicto lo tienen los adventistas, lo tienen los testigos de Jehová también, si no me equivoco, que no votan algunos y no participan en las Fuerzas Armadas. Bueno, el siglo I y II, muchos enseñaban que no se puede participar de las milicias, ¿sí? Y ahí, ¿por qué? Porque en la milicia de ese tiempo hacías un juramento que estaba relacionado con la idolatría. Ahí está, ¿qué significa juramento? Sacramento, ¿no? Juramento, ¿sí? Había tradiciones eclesiales primitivas, como la de Hipólito de Roma, que prohibían el alistamiento. Es que era un conflicto, vamos a detener un poquito acá, muy parecido al de la carne, ¿no? ¿Se acuerdan del conflicto de la carne o no? ¿Sí? Los primeros cristianos discutían sobre la carne, pero no en los términos que nosotros discutimos hoy, que esto es la carne, si escuchas tal música estás en la carne, Gilson es la carne, ¿no? Barak es la carne, no, esa discusión no había. La discusión era literal, la carne que está en el mercado. ¿Podías comerla o no podías comerla? ¿Sí? Ahora, eso nos puede dar risa hoy día, porque día, ¿no? Hoy hay iglesias incluso que te predican que no puedes comer chicharrón porque es pecado, el chancho es pecado. Bueno, al que está con mal de la vesícula, definitivamente es pecado, ¿sí? Porque si no la vas a pasar muy mal. Pero el tema de la carne que tú encuentras en Corintios era un tema que Pablo lo resuelve así, ¿no? Tu conciencia. Si tú crees que Dios es dueño de todo, tal como lo creemos los cristianos, cómete tranquilo, no te hagas problemas, ¿no? Porque la carne venía de sacrificios paganos. Pero había hermanitos que decían, no, pero si esto viene del templo pagano, está recontra endemoniado. Y si lo como, voy a endemoniar. Esa teología todavía algunos siguen manteniéndola, ¿no? Yo he conocido personas de algunas iglesias que, por ejemplo, no te van a saludar si tú estás con pantalón porque los que usan pantalón, las mujeres que usan pantalón están endemoniadas. Y si te saludan, tus demonios
sus demonios, tus demonios la van a contaminar. Yo lo he visto, ¿ah? Hay iglesias que predican esto, no se juntan con la familia porque se van a endemoniar con los demonios que tienen esa familia, pero son cristianos, igual están demoniados. Bueno, este conflicto ya había en el siglo I. Y en el siglo II toma, con mucha más razón y mucha más coherencia, toma el tema de las milicias. ¿Puedo servir o no puedo servir? No. Ahí hay juramento pagano, hay idolatría. No, no te metas. Es el pensamiento tradicional del primer y segundo siglo. Ahora, luego viene el pragmatismo. Los cristianos, esto hay que entender también por qué nos perseguían, ¿no? Éramos una especie de antisociales, ateos, nos acusaban de vampirismo, de canibalismo, porque comían la sangre y la carne, ¿no? Dice, los cristianos eran percibidos como una comunidad subversiva y apátrida al negarse a colaborar con la defensa militar del imperio, ¿no? Hay una película muy bonita que imagino que usted la ha visto, que es Hasta el último hombre, ¿no? Que es de un famoso militar adventista, que como me lo enseñaban, él se enlista, pero él no quería portar un arma. Y al final, él incluso inicia, ¿no? Una especie de puesto o rol en la milicia estadounidense, alguien que se dedicaba simplemente a rescatar, 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 ¿no? Pero es una historia muy bonita, sufre mucho el hombre también, pero también luego es reconocido. Bueno, imagínense, los cristianos no quieren servir, no quieren defender el imperio, eran prácticamente tildados traidores de la patria, ¿no? Imagínense un conflicto entre Perú y alguien, y tienen que ir a defender la patria, pero tú dices, no, no voy, ¿por qué? Porque yo no soy de este reino, no soy de este mundo. Así que se maten ahí, no importa si ocupan Lima, ocupan todo el sur, nos quitan hasta Arequipa, no me meto, traidor, ¿no? Ahí está, el conflicto. En el siglo III comienzan a cambiar un poco las cosas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que todavía, ya, a diferencia de siglos anteriores, que había más paz. Entonces los militares cristianos, o sea, hubo militares que se convertían, había militares que se convertían dentro de las legiones. O sea, las legiones, ya el cristianismo creció tanto que comenzó a convertir a muchos militares. Cornelio era uno, pero en el siglo I, y así hubo muchos, ¿no? Y aparte de los militares, como también ocurre en tiempo de paz, acá también en nuestro tiempo, no solamente pelean, sino también son bomberos, constructores, etcétera, hacen caminos, etcétera. Entonces había muchas formas de ser militar sin necesidad de matar a alguien, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto también que el militar era el primer mártir, porque si se estaba en la persecución, ellos no podían abandonar el ejército. Si el que abandonaba, era un contrato más o menos de 20 a 25 años. Tú no podías abandonar las legiones. Si tú abandonabas las legiones, eras un desertor y lo pagabas con tu vida. Así imagínense si se estaba la persecución y estos militares tenían ellos que matar cristianos y muchos tenían que abandonar la milicia, eran descubiertos y eran ejecutados como traidores. Así que no era tan sencillo tampoco ser militar, ¿sí? Un militar cristiano no era una cosa de juego. Había tiempos que te podía ir muy bien y tiempos que te podía ir muy mal. A pesar de eso, muchos militares y una buena parte del ejército romano se convirtió al cristianismo. Mira lo que dice acá, Grimberg dice, ¿no? Los romanos eran sumamente tolerantes en materia religiosa, pero exigían reciprocidad. Roma no podía tolerar que los adeptos del nuevo Dios se negaran a sacrificar por la salvación del imperio. Hasta hace poco era un conflicto entre los docentes. Se sabe que la religión oficial del Perú es la católica y hay colegios que aún no entienden el laicismo y hasta querían hace algunos años obligar a los docentes a participar de festividades católicas. Eso ocurre incluso hasta ahora en colegios privados. No sé si acá habrá un docente que ha pasado por ahí, algún conflicto con alguna directora súper, hiper, mega católica y que quiere que todos pasen por ahí, que todos estén ahí, ¿no? Y yo he conocido acá casos en Huánuco, docentes que he conocido que han tenido que renunciar porque les pedían, ¿no? Todo, ofrenda floral, que iba contra sus convicciones, ¿no? ¿No? Obviamente esa situación ha ido cambiando con los años y hoy creo que el docente puede tranquilamente tener la religión que quiera y no hay problema, pero antes era así. Hay alumnos que pasan por ahí, ¿no? Que también el docente es católico y te quiere obligar a participar de la festividad católica, aunque tú no eres católico, ¿no? A mí me llegan un montón de solicitudes de los hijos de los hermanos o participantes del proyecto que ni van a la iglesia encima
y vienen, pastor, deme ¿no? la carta pastoral para que me exoneren el curso de religión. Le digo, pero tú ni vienes, ¿para qué te voy a dar la carta? ¿Qué voy a poner? Que no vienes nunca. Te comienzan a venir, ¿no? Entonces, ocurre, pero a menor escala. Pero en este tiempo era una cuestión de vida o muerte, ¿sí? Vamos a continuar, hermanos. Bien, vamos a ver cómo va cambiando esto. El cambio de paradigma, ahora, luego vamos a hablar de Constantino un poquito más, pero vamos a mencionar algunos temitas, ¿sí? Constantino comienza a cambiar. Y ahora vamos a hablar un poco de Constantino, volviendo del receso hablamos un poquito de Constantino, ¿sí? Constantino, nadie sabe si es cristiano o no. Hay teorías. Algunos dudan porque dice que él nunca se bautizó hasta antes de su muerte. Otros dicen que esa creencia era porque en ese tiempo había eh, una creencia sostenida que si tú te bautizabas antes de morir, era mejor que bautizarte y luego pecar, ¿no? El punto es que él aparece como abanderado del cristianismo y de repente podemos conversar un poco de la previa, ¿no? Ya para introducirnos a lo que vamos a ver después del receso, unos minutitos. La persecución de Diocleciano, que es la última, fue la más cruel de todas. Con sinceridad, Diocleciano casi logra extinguir el cristianismo. Los cristianos tuvieron que refugiarse en las catacumbas. Usted habrá escuchado las catacumbas, ¿no? En cuevas. Ahí se cumplió lo que dice Hebreos capítulo 11, ¿no? La segunda parte. Escondidos en cuevas, en cementerios, en catacumbas, por mucho tiempo y ejecutados, sin pastores, sin presbíteros, sin liderazgo, sobreviviendo y nombrándose nuevos liderazgos. Pues es que a veces uno dice, no, esta es la sucesión apostólica, ¿cómo puede haber funcionado si mataron a todos los líderes, ¿no? O sea que en el momento que te mataban ponías tu sucesor. Espera un ratito, antes que me maten voy a nombrar mi sucesor. No funciona así. En el momento muere y nombra a la iglesia a otro, pues a un idóneo por ahí, ¿no? Justo González cuenta esto de una manera muy mm, dolorosa, ¿no? Cuando sale el edicto de Milán, en el 313, si no me equivoco, y a poquitos, mira, Diocleciano ha sido 311 por ahí, 313, el edicto de Milán permite que los cristianos salgan, y los cristianos comienzan a salir de las prisiones, de los calabozos, de las torturas, de las cuevas, de las catacumbas, de los cementerios. Y el registro histórico dice que los cristianos salieron, parecían zombies, casi muertos. Aparecieron en los caminos, caminando apenas, casi desfalleciendo, casi muertos de hambre, ¿no? Una situación recontra triste, recontra triste. Diocleciano provocó eso, Diocleciano provocó eso. Ahora, Diocleciano muere, y Diocleciano antes de morir, él dijo, voy a reorganizar el imperio porque muchos problemas han habido. ¿Qué había pasado anterior? Los emperadores ponían a sus hijos, ¿no? A sus personas que querían nepotismo. Entonces Diocleciano dice, no, yo voy a hacer totalmente lo contrario, voy a poner 4 emperadores, vamos a dividir el Imperio Romano en 4 partes, y voy a poner personas de mi entera confianza que yo sé que van a administrar bien el imperio. A mi hijo lo saco por otro lado. Y puso una que se llama la tetrarquía. Ahora, no funcionó la tetrarquía, se comenzaron a pelear entre ellos, y lo peor es que los hijos de esos tetrarcas comenzaron a pelear. Y uno de esos hijos era Constantino, que era hijo de Constancio Cloro, lindo nombre va a ponerte, ¿no? Constancio Cloro, pues es marca de detergente. Y Cristian lo veo muy atareado, no sé qué tarea estará haciendo Cristian. Vamos, Cristian, acá está la clase, ¿no? Estoy mirando, ¿ah? Ya. Y Magencio. Y Magencio con Constantino se enfrentan. Y aquí vamos a resumir un poquito de repente. Magencio representaba la reacción tradicional romana, es decir, las élites romanas, el sacerdocio romano, la religión romana. Ese era ¿no? Es el conservadurismo absoluto en el Imperio Romano. Sin embargo, Constantino representaba el resto, ¿no? Era un líder mucho más carismático, agrupaba a los sectores populares,
¿no? A tal punto que él hablaba griego, y en su sector popular estaban los cristianos. Él, es más, Constancio Cloro, el papá de Constantino, no, no permite que donde estaba él, la persecución sea como Diocleciano quiso. Es decir, Diocleciano mandó a matar a todos, pero Constancio Cloro protege a los cristianos, y eso hace que a Constantino los cristianos lo apoyen, porque era del partido cristiano prácticamente, partido más popular, griego koiné, etcétera, ¿no? Y entonces comienzan a enfrentarse, hasta que llega una famosa batalla del Puente Milvio, se llama la batalla, y hay una anécdota que una cuenta Eusebio, después no me acuerdo el nombre preciso, ahora lo busco, que era el que educaba a los hijos de Constantino, también cuenta, cada uno tiene su versión, pero en resumen es que Constantino tuvo una visión. Antes de la batalla del Puente Milvio, esa batalla decisiva entre Magencio y Constantino, Constantino tiene una visión. El pedagogo de los hijos de Constantino, él cuenta en su versión que Constantino tuvo un sueño. Y en el sueño él ve un símbolo que era una mezcla de letras griegas, pero que representaban la religión cristiana. Ahora vamos a ver ese símbolo. Y ahí en ese sueño él entiende que tiene que ponerse al lado de los cristianos, que tiene que poner ese símbolo en los escudos, ¿no? Que era un símbolo cristiano prácticamente, y con eso va a la batalla y vence. Eusebio cuenta otra versión, dice que estaban yendo a la batalla al mediodía, de repente una visión en el cielo, aparece un signo y le muestra ese símbolo, y en griego, ¿no? Le dice, con este signo vencerás. Eh, y luego van a la batalla, y en la batalla Constantino lo vence a Magencio. Magencio intenta huir, y hay un puente de barcazas que habían hecho para huir, él va, pero los puentes ceden, y Magencio estaba vestido con toda su armadura real y se hunde en el río Milvio, ¿sí? Y así termina la historia de esta batalla de Magencio, y Constantino se convierte en el emperador de Roma, ¿sí? Eso es más o menos la historia previa a lo que estamos viendo aquí. ¿Cómo se llama ese símbolo? Se llama el crismón. Ahora lo vamos a ver. Se convierte en insignia militar en el puente Milvio, el 312. Y el 313 sale el edicto en Milán, que lo manda Constantino, donde detiene las persecuciones y cambia la relación iglesia-estado. Y es donde justo González cuenta cómo salen los cristianos como zombies, ¿no? Los sobrevivientes a esa persecución. Para terminar con este tema de los militares, un año después, en el Concilio de Arles, la iglesia cambia su postura. Bueno, medio sospechoso también, ¿no? Ahora ya cristiano, ahora sí ya. Mira, ellos excomulgaban a los soldados cristianos, ¿no? Pero dice, se decreta la excomunión para los soldados cristianos que abandonen las armas en tiempo de paz. Es decir, el cristiano se asume ser militar y en tiempo de paz no tiene que dejar la milicia. Y el que lo deje tiene que ser excomulgado. Acá ya estamos viendo una génesis, una semilla de lo que va a ser la futura iglesia imperial, ¿no? Que lo va a ver en el curso de Historia Eclesiástica 2, donde ya la iglesia y el Estado se funden. Justamente por eso dice, hay una nueva relación iglesia-Estado, una iglesia estatal. La corrupción política. Exacto, ¿no? En el 380, unos 70 o 65 años después, bajo Teodosio, que es un emperador cristiano, el cristianismo se convierte en religión oficial. Hay que diferenciar, ¿ah? El edicto de Milán es la tolerancia, el edicto de tolerancia, es decir, ya no vamos a perseguir a los cristianos. Pero en el 380 ya se formaliza, el cristianismo se convierte en la religión oficial. Y mira, a tal punto, el acceso al ejército solamente para los bautizados. Es una exageración, pienso yo, pero bueno. Consolidando la transición hacia la ideología de la guerra justa desarrollada posteriormente por San Agustín. Para terminar un poquito, irnos al receso. ¿Cuál es la última persecución que tienen los cristianos? Diocleciano no fue la última, fue la más sangrienta. Hubo una anterior a Teodosio, 380, un poquito antes, por un emperador que era hijo de cristiano, pero que él justamente renegó del cristianismo a sus padres, porque él quería resucitar la religión pagana. ¿Cómo se llamó este muchacho? Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata llega al poder y tiene en su mente, dice, voy a derrotar el cristianismo, pero no quiso hacerlo desde las armas ni con la persecución, vamos a decir, jurídica, legal, sino lo quiso hacer desde la intelectualidad. Quiso derrotar el cristianismo
con argumentos académicos, filosóficos, etcétera, etcétera. Y lo intentó. Lo intentó. Obviamente también hubo un tipo de persecución, ¿no?, así como cruenta, como las de antes, pero él quería evitar eso porque no quería darle mártires a la iglesia. Él quería derrotarla en sus propios términos, en términos de académicos, por decirlo así. Él era un filósofo. No lo logra. Al contrario, en una batalla que se está yendo a Persia y él lo hieren en la batalla, muy joven todavía, y la leyenda cuenta, ¿no?, de que él cuando está desangrándose le agarra la sangre, levanta la mano ensangrentada hacia el cielo y hacia el cielo le dice, lanza su frase, ¿no? Venciste, Galileo, le dice, ¿no?, a Jesús, y posteriormente muere. Ese es el último perseguidor de la iglesia, o una persecución intelectual más que nada. Después de eso viene Teodosio, y ya conocemos la historia. Teodosio oficializa el cristianismo como la religión oficial, vale la redundancia, del Imperio Romano, y nace el capítulo de Historia Eclesiástica número 2, que lo va a ver seguramente en el próximo ciclo, la Iglesia Imperial. Y como dice Rosa, la corrupción, a tal punto que la reacción de los cristianos, muchos de ellos no contentos con esta fusión entre Iglesia y Estado, es nuevamente al tipo esenio, irse al desierto. Y nacen los famosos monacatos, los monasterios, los monjes, los cenobitas, etcétera, etcétera. Esa es parte de otro capítulo. Vámonos al receso. Puntual, hermanos. Está todo graduado. Acá está el guión, está escrito. Exactito. Volvemos. ¿A qué volvemos? 8:45. Ya sabe, mi yape, para mi